¿Qué tal, familia de Más que Pelotas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de previa, una previa especial porque vuelve la liga y porque es el último partido antes del parón de selecciones. Un parón de selecciones que ahora comentaremos porque hay futbolistas que no van a ir y que inicialmente parecía que sí. Barça-Sevilla, Sevilla-Barça más bien en el Sánchez-Pizjuán, el Barça que quiere reivindicarse tras la derrota ante el Paris Saint-Germain en Champions y lo quiere hacer ganando en Liga y marchándose el líder indiscutible en este parón de selecciones. Y estoy aquí con Jordi para comentarlo. Primero de todo, Jordi, te pregunto, ¿con qué sensaciones ves al Barça de cara a este partido? Sobre todo tras lo ocurrido el otro día, el miércoles, en el Estadio Olímpic Just Companys. A ver, yo lo he comentado fuera de micro. Para mí, pese a la derrota, tú dominas 30, 40, 45 minutos al que para mí es el mejor equipo del mundo a día de hoy. Entonces, con esas sensaciones tiene que quedarse el Barça. Al final es la segunda jornada de Champions y te enfrentas a un equipo eh, que a día de hoy, lo que acabo de comentar, es el mejor equipo del mundo y le compites de tú a tú. Que en la segunda parte se pierde el balón porque ellos presionan mejor, pues a eso hay que hacer un aprendizaje para que en futuro no nos vuelva a ocurrir. Y creo que tenemos el entrenador indicado para que eso no vuelva a ocurrir. Esperemos que sea el caso. El Barça que se enfrenta, como bien hemos dicho, al Sevilla. Un Sevilla donde está el bueno de Alexis Sánchez. Ya visteis los vídeos que hizo Adri recientemente. El Barça le envió una carta al jugador, al chileno. Ya sabéis que Alexis estuvo aquí unas cuantas temporadas deseándole suerte en su andadura en el conjunto hispalense. Un Sevilla que ha cambiado mucho en cuanto a plantilla. Ya no está Luque Bacchio, que era una de las grandes estrellas, se marchó este verano. Una plantilla también con jugadores experimentados, no solo Alexis Sánchez, sino también Azpilicueta. Y un equipo que, en este sentido, el equipo que dirige el bueno de Almeida, que se destaca mucho por el tema de la intensidad, ¿no? Porque al final, Jordi, lo que está claro es que ha perdido calidad el Sevilla en su plantilla en estos últimos años, sobre todo teniendo en cuenta que la liga de Javier Tebas impide que los equipos no de primera fila puedan mantener sus grandes estrellas. Pues sí, a ver, estamos en una liga que queremos venderla como la mejor, pero cada día que pasa hay una estrella nueva que sale. Entonces veremos dónde depara. Hablando ya puramente del Sevilla, como bien comentabas, es un equipo que va a ser muy presionante en campo contrario, con una estructura de 1-5-4-1 o de 1-3-5-2, como veamos el dibujo durante el partido, con tres centrales bien marcados, uno el que has comentado tú, que llegó al último día de mercado, como es César Pilicueta, una línea de cinco donde hay dos carrileros que son dos laterales, como Suazo y como puede jugar Juanlu, puede jugar Carmona, jugadores muy buenos a la hora de presionar, que con balón no se pueden complicar o no quieren complicarse, pero a la hora de presionar es un equipo que nos va a costar mucho porque va a ser muy parecido a ese marcaje 1-1 que te presentaba el Paris Saint-Germain el miércoles. Y lo que más me gusta a mí, aparte de los dos centrocampistas músculo puro como son Mendy y Agumé, que pese a ser músculo tienen buen juego con buena asociación, son los tres jugadores de arriba. Creo que Vargas, Alexis son dos jugadores que van a intentar atacar lo que son los intervalos entre central y lateral del Barça, y el 9 que es Romero, que lo he comentado fuera de micro también. Creo que el Almeida habrá visto aquello que nos planteó el Rayo y aquello que nos ha planteado Luis Enrique con su Paris Saint-Germain, que es ubicar al delantero por detrás de esa línea tan presionante o tan alta que realiza el Barça, y a partir de esa entrada de segunda línea coger al delantero por detrás del balón y generarnos peligro. Creo que eso es lo que nos va a plantear el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, que siempre es un estadio donde nos ha costado mucho ganar. Un estadio donde nos ha costado mucho ganar, ahí en ese sentido tienes toda la razón. Estamos hablando de un Sevilla que en este inicio de temporada lleva un total de 10 puntos, 10 puntitos lleva el equipo de Almeida. En el último encuentro ganó en el campo del Rayo Vallecano, en Vallecas 0-1, un campo que el Barça se la atragantó. Sí que es cierto que ha perdido contra el Villarreal, contra el Getafe, contra el Athletic Club, pero bueno, ha vencido también al Girona, al Alavés y sacó un empate contra el Elche, que es uno de los clubes que está invicto
en este inicio de temporada. Ojo cuando llegue la previa del Elche, porque ojo con el Elche de Der Sarabia, que está dando bastante show en este inicio de temporada. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que va a suceder en el Sánchez Pizjuán, y para ello hay que hablar de la alineación del Barça, de la posible alineación. Una alineación donde, señoras y señores, no estará Lamine Yamal. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Luis de la Fuente lo convoca, comunicado del Barça, reaparecen las molestias en el pubis, 2-3 semanas de baja y para casa. A partir de aquí, la alineación del Barça o cómo la va a solventar la baja Flick de Lamine. Ahora lo vamos a comentar con Jordi. Rápidamente por ir con la alineación, Chesney en portería, sigue Joan García obviamente lesionado. Yo creo que Alejandro Valde va a volver al carril izquierdo, después de que jugase unos minutos contra el Paris Saint-Germain. Koundé en el derecho, centro de la zaga para mí, Cubarsí y Eric García son inamovibles, aunque entendería que se pudiese colar a Araujo porque no jugó ningún minuto el otro día. Medio del campo Pedri, Frenkie de Jong, esto sí que es inamovible. Dani Olmo en la media punta, evidentemente porque no está Fermín López. Y el tridente de ataque sin Lamine Yamal, Rashford en derecha, Ferran Torres en izquierda y Robert Lewandowski en la punta de ataque. Primero de todo, Jordi, la baja de Lamine, ¿qué opinas? No sé qué opinar. Yo creo que es una jugada maestra de follón entre entrenadores, entre entrenador-seleccionador. Ahora me lo convocas y encima en rueda de prensa salgo diciendo que no, que yo no hice nada, que no sé qué. Entonces, momento del Barça para... No, tiene otra vez molestias en el pubis y lo cuido en mi casa y no está viaje a Madrid, hacer reconocimiento médico, pasar unas pruebas, ver que tiene molestias, no saber si la comunicación va a ser positiva, negativa. Entonces, para ahorrarse en salud y no tener otra vez a tu mejor jugador lesionado, prefieres darle descanso, entre comillas, contra el Sevilla y en este parón intentar recuperar al mejor Lamine Yamal, que es el que vimos los primeros 30 minutos, cómo se iba. Creo que tú y yo no está, bueno, tú sí que estabas en el estadio, yo no, pero se iba de nosotros también. Yo estaba en el sofá de mi casa y me vi un caño metido por él. Eso es lo que opino yo de la lesión de Lamine Yamal. Veremos cómo evoluciona el tema de la lesión de Lamine. Lo que está claro es que se pierde este partido, por ese comunicado que ha hecho el Barça. En torno al resto de la alineación, entiendo que comparte la titularidad de Valde en el carril izquierdo, el centro de la zaga, no sé cómo lo ves tú. El centro de la zaga yo creo que va a seguir contando con Araujo, Christensen, más con el partido del Paris Saint-Germain, que acaba Eric García con unas molestias que no sabemos la gravedad, que para mí era el desgaste puro que te daba ese ataque tan fuerte y tan potente del PSG y que tan bien defendió el área Eric García, que para mí fue uno de los mejores contra el equipo parisino. La opción de Christensen es tener un buen pie. Es que al final el danés te da lo que aquello que también te da Cubarsí, que es esa elegancia a la hora de sacar el balón. Yo para mí, creo que no es la primera vez que lo comento, es un quarterback puro, sabe elegir siempre a qué carrera tiene que darle el pase. El centro del campo lo comparto plenamente. Es cierto que a lo mejor es posible que veamos un Casado, básicamente por esa acción tan presionante del Sevilla, pero Frenkie de Jong, Pedri es inamovible. Y arriba lo comentado, Olmo en el media punta, Rashford por derecha, o a lo mejor Ferran por derecha y Rashford por izquierda, pero bueno, que van a jugar los tres que has comentado tú. Ahora bien, estamos hablando de Hansi Flick y es posible que algún jugador lo incluya, tipo Ronnie Bargi, tipo Dro, tipo Tony Fernández, pero en principio y en líneas generales, y que tienes que ir a ganar, juegan los tres que has dicho. En principio no será el caso. Como siempre digo en comentarios, vamos a estar leyendo qué opináis sobre esa alineación que puede presentar Hansi Flick. ¿Qué haríais vosotros? Por último y no menos importante, el pronóstico de este Sevilla-Barça. Yo ya lo dije en el podcast, 1-3 a favor del FC Barcelona. No sé cuál es el tuyo, Jordi. Yo creo que nos va a costar bastante, va a ser un 1-2. Pues ahí tenemos el pronóstico de Jordi. Y antes de despedirnos, y obviamente esto, importante destacarlo en los comentarios. Quiero vuestros pronósticos, vuestro resultado. ¿Cuál es? Porque a lo mejor os metemos en la liga Excel que tenemos nosotros de los resultados y competís contra mí, contra Rubén y Jordi. Así que dejadlo en los comentarios. Yo y por venís a cenar. exactamente. Yo no pago.
Y por último, y no menos importante, Jordi, hace poco has sacado un libro, no sé si se lo quieres explicar a nuestra audiencia, cuál es, dónde lo pueden comprar, porque es relacionado sobre fútbol, que eso a la gente le gusta, a la gente que consume más que pelotas. Pues sí, a ver, el primero cuando estuvimos en el Día del Johan, que fui a retransmitir el partido contra la Cultural Leonesa, que fue un regalo que os hice yo del primero, a ti y a Adri. Y el segundo salió ahora en julio, finales de julio, se llama Metanoia, es una revista hecha libro, vintage, con mucho aire a una revista panenca, entre comillas. Se puede conseguir en Amazon, tenéis el enlace o bien lo pondréis vosotros aquí abajo, o podéis entrar a cualquier red social mía que estará allí el enlace. Y nada, es un libro dedicado al juego, a todos aquellos conceptos que hemos visto que ha ido mejorando el juego de posición. Pues sea el vértigo, sea el músculo que estábamos hablando antes, sean las ubicaciones que estamos viendo mucho equipo ahora intentar jugar con una estructura con 3 centrales, un pivote y el resto son jugadores ofensivos estando en esos espacios indefendibles que comentaba Guardiola. Y básicamente es eso, hablar sobre el juego y no hablar de fútbol, porque hay también filosofía por dentro. Pues ya lo sabéis, familia, si queréis hacer un buen regalo o un autorregalo, no hay mejor que este libro, sobre todo porque es lo que nos gusta a nosotros, el fútbol. Así que ahí lo tenéis, lo que ha comentado Jordi. Como siempre digo, dejar un pedazo de like, suscribiros y nos vemos en la siguiente previa, ya después del parón de selecciones y esperemos con Lamine Yamal en el terreno de juego. Chao, chao.